Bueno, buenas tardes. En nombre del Instituto de Derecho Comercial de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Litoral, queremos darle la bienvenida para esta charla en la que recibimos hoy en esta casa al doctor Adolfo Rulión. La verdad que es un honor tener el conferencista que tenemos hoy presente. Yo no me voy a referir a sus antecedentes, ni personales ni profesionales, que son vastos conocidos, sino que me voy a limitar a decirles que esta facultad está organizando el Congreso Nacional de Derecho Concursal para el año 2018 y en el marco de eso, de tal evento que coincide con una celebración por los 100 años de la universidad, hemos organizado una charla que algunos de ustedes habrán asistido con el profesor Pablo Heredia y bueno, hoy tenemos el honor de tenerlo al profesor Rulión aquí. Así que les agradecemos la presencia y tenemos también el gusto de compartir la inauguración con el decano de la facultad y con el profesor, el doctor Ricardo Prono, que se van a referir ambos, digamos, al evento y al disertante de hoy. Buenas tardes. Me invitaron a decir sobre Adolfo Rulión, lo que haré muy brevemente y con verdadera satisfacción, aunque estén teñidas del afecto del amigo. Creo que es innecesario detallar sus antecedentes completos, ni siquiera los de su currículum abreviado, porque todos los que transitamos por esta disciplina desde los tiempos de estudiantes o ya de profesionales en el campo de lo jurídico, de lo económico, hemos acudido como primera medida de salvataje doctrinario a su famoso libro verde, el régimen de concursos y quiebras, que lleva 17 ediciones. ¿Y por qué lleva 17 ediciones? Creo que porque el autor ha logrado siempre un poder de síntesis excepcional, claridad y pureza en sus expresiones y también profundidad en los conceptos, que permitieron que todos aquellos laberintos tan propios de los procesos concursales se fuesen resolviendo con simplicidad y elocuencia. Creemos no equivocarnos si decimos que por estas 17 ediciones, Adolfo Rulión está en el primer lugar del podio, porque no creo que haya en la historia de la disciplina otro libro que haya tenido hasta hoy tanta difusión. Pero además, el doctor Rulión ha enriquecido a la ciencia jurídica con otros 7 libros, 150 artículos e innumerables conferencias, sobresaliendo probablemente su Código de Comercio Comentado, de 8 extensos y densos volúmenes, que diera a la cultura argentina una obra formidable, analizando todos los temas y variantes del derecho mercantil. No lo sabemos, pero cabría ahora preguntarle si no está pensando en la actualización del Código de Comercio con el nuevo Código Civil y Comercial argentino. Otra variante que quiero destacar en esta brevísima síntesis curricular es la asistencia técnico-legal que ha prestado en el Departamento Jurídico del Banco Mundial, en el asesoramiento sobre insolvencias, reestructuraciones empresarias, de deudas, etc., en más de 40 países. 16 americanos, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, México y otros del Caribe. Rusia, China, Polonia, Estonia, Letonia, Egipto, etc. Es decir, en países de América, de Europa, de Asia y de África, en los 4 continentes.
Adolfo Rullón es también miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y en otras academias o institutos internacionales. Y esos grandes talentos y esfuerzos perseverantes unió y sumó siempre una conducta humana intachable. Suelo preguntarme si no corresponde que los argentinos nos preguntemos por qué otros países han sabido disfrutar tanto de personalidades como el disertante de hoy, y nosotros no siempre le hemos dado lugar que en la esfera de sus competencias les correspondería. En brevísimas palabras, he querido entonces trasuntar la jerarquía de nuestro conferencista, su generosidad al venir a dar esta conferencia y permitirme transmitirle el afecto personal el que siempre tengo hacia él. Nada más. Muy buenas tardes a todos. Para finalizar esta breve presentación y agradecer la presencia del doctor Rullón, del profesor Ricardo Prono, del señor director del Instituto de Derecho Comercial, de los profesores de nuestra casa que nos acompañan, de la representante de la Secretaría de Posgrado, del representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, contadora Nicini, del señor secretario de Justicia de la Provincia de Santa Fe, doctor Javier Prono, hombres y mujeres del derecho, estudiantes, sean todos muy bienvenidos a esta histórica casa de estudio. La verdad que es un honor, una alegría enorme desde lo institucional la presencia del doctor Rullón. Sin duda compartiendo las palabras de Ricardo Prono, que hablaba del podio, sin duda que está en el podio de los grandes juristas que ha dado nuestro país en toda su faceta, no solamente porque representa el riguroso estudio de su disciplina como es los concursos y las quiebras, sino porque representa los más altos valores de la universidad pública. El doctor Rullón es graduado de la hermana Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Y quienes tenemos responsabilidad en la gestión universitaria es nuestra inmediata preocupación. La calidad de los profesionales que surgen, que se gradúan de nuestras aulas. El doctor Rullón representa lo mejor de la tradición universitaria argentina, de la universidad pública, y representa lo mejor de nuestra tradición jurídica. Recién se mencionaba su labor en una institución mundial, como es el Banco Mundial, y el recorrido de todos esos países que conoció el doctor Rullón. Sin duda que fue un extraordinario embajador con su trabajo, con su responsabilidad, con su ética, con su hombría de bien. Ha sido un excelente embajador de la tradición universitaria y de la tradición jurídica argentina. Pero quiero destacar una calidad especial del doctor Rullón, que es una preocupación diaria que tenemos en esta facultad y seguramente en muchas facultades, que es la calidad de la humildad. El doctor Rullón es un hombre extremadamente humilde en sus valores, en su comportamiento, en la forma en que se dirige hacia los demás. Y eso es un gran mensaje, es una gran enseñanza que nos da a quienes admiramos su obra y su trabajo. Muchísimas gracias por su presencia. La verdad que nos honra en esta universidad, en esta facultad, próxima a cumplir los 100 años de vida, y la verdad que este momento, este grato momento de alegría que nos visite, estará en las páginas de esta historia, de esta casa de estudio. Bienvenido, profesor, bienvenido a la Universidad Pública. Buenas tardes, señoras y señores. Es de rigor agradecer la invitación, por cierto. Me encanta venir a la Facultad de Derecho de Santa Fe, como tantas veces lo he hecho,
Y me conmueve mucho la presentación realmente, porque creo que el 80% de lo que se dijo es porque le comprenden las generales de la ley a los que hablaron. Así que, de todas maneras, muchísimas gracias. En buena medida, debo decirles que es cierto, le debo mucho a la universidad, recuerdo con mucho cariño a mi escuela de Derecho, y he puesto mucho esfuerzo en muchos años que me hacen pensar que ya sería hora de dedicarme a pescar y no tanto a esta historia de la insolvencia. Pero la insolvencia me ha dado muchas satisfacciones, la insolvencia ajena, por supuesto, ¿no? Y como por ejemplo estar hoy con ustedes. Así que he tenido suerte, inesperadamente he terminado por medio mundo dando vueltas, estudiando sistemas jurídicos diferentes en países parecidos y en países no parecidos. De modo que hoy puedo pensar que tengo una visión que va un poquito más allá de la legislación argentina y que eso me permite a la vez valorar todo lo positivo que hay en nuestra legislación concursal, que es mucho. Sigo pensando que es la mejor ley latinoamericana en materia de concursos, a pesar de que hay otras que son más nuevas. Y a pesar de que la nuestra no está tan bien escrita, pero en contenido creo que es la mejor. Pero al mismo tiempo me ha permitido ver algunos temas que podrían repensarse y algunos huecos, algunas lagunas que podrían llenarse. Algo de eso vamos a charlar hoy. En un tema complejo, curioso para una maravillosa tarde de primavera de un viernes, pero un tema que yo creo que es importante y que en el mundo preocupa muchísimo. Y un tema al cual la Argentina creo que ha aportado una experiencia de avanzada en muchos de sus aspectos, en el tema de los grupos. Esto es lo que quiero entonces compartir con ustedes hoy. Un análisis del tema de los concursos de los grupos de empresas, tanto de los grupos que se concursan dentro de la geografía del país, o sea, los concursos de grupos internos, como la complejidad adicional que supone cuando el grupo de empresas trasciende las fronteras. Esto que llamamos los grupos multinacionales. No sé si son multinacionales. En definitiva sería el problema de los concursos de grupos cuando hay más de un país involucrado, donde hay concursos de miembros del grupo en más de un país. Y acá vamos a ver nuestro régimen y compararlo con lo que hoy se llaman las buenas prácticas internacionales, los estándares, si ustedes quieren, que son lineamientos generales elaborados básicamente por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. De ese cotejo, de esa comparación, podremos sacar, espero, algunas conclusiones. También algunas referencias al derecho comparado. Bueno, estos serían todos los temas, ¿no? Los salteamos al índice y vamos directamente al grano. Hay institutos jurídicos que tienen un número mágico. En el proceso civil, normalmente ese número es 2, actor y demandado. Cuando aparece la intervención de terceros, las tercerías y de otras cosas raras del Código Procesal, todos empezamos a temblar, porque el proceso se complica. Ni hablemos en el matrimonio, ¿no? Que en los países donde no hay poligamia, el número mágico también es 2. Y cuando hay terceros,
la cosa se complica más que en el proceso todavía. En el concurso, por esto de la universalidad, hay muchos partícipes, pero el concursado es uno. O sea, toda la estructura básica del sistema concursal está pensada para el concurso de un deudor. Después vendrán los acreedores, los terceros, los que disputan bienes, etc. Los demandados por ineficacia, pero el concursado es uno. Sin embargo, hay concursos en los cuales los concursados, que siguen siendo uno, tienen entre ellos alguna clase de relación que hace que esos concursos se vinculen. Se vinculan de derecho o se vinculan de hecho. Estos son los concursos que nos van a ocupar hoy. Los concursos en los cuales hay sujetos que son miembros de algo que llamamos el grupo, el conjunto. ¿No? Vamos a ver qué quiere decir esto, pero que no es el individuo aislado. Y como señala, les decía, el documento que condensa las buenas prácticas internacionales en esto, que es lo que se llama la Guía Legislativa de UNCITRAL, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, en la actualidad es probable que la pequeña empresa privada sea hoy el único tipo de empresa habitualmente organizado como sociedad independiente. Los grupos de empresas están omnipresentes, tanto en los mercados desarrollados como en los incipientes. Cualquier empresa que pasa un cierto límite en su desarrollo empieza a crear, cualquier empresario empieza a crear otras empresas y empieza a agruparlas con distintas estructuras, con distinto número, con distinta trascendencia o no, pero hay más de una, hay más de un sujeto de derecho involucrado. Sin embargo, pese a que los grupos de empresas son hoy una realidad económica que no cabe ignorar, gran parte del derecho de las sociedades mercantiles y sobre todo del régimen de la insolvencia han sido pensados en función de la empresa individual con personalidad jurídica propia. Así como en el siglo XIX y principios del siglo XX, el sujeto, el eje de atención del derecho mercantil era el comerciante individual y solo pasa a serlo la sociedad mercantil cuando cambia el sistema de producción organizada de bienes y servicios. En materia de insolvencia, del sujeto comerciante se pasa a la sociedad mercantil, pero no se ha pasado tan fácilmente a los grupos de empresas. Y hoy en día existen muy pocos países en el mundo que atienden a esta problemática, pese a la trascendencia enorme que tiene cuando un grupo empresario cae por insolvencia de todas sus unidades o de algunas de ellas. Vamos a hacer un poco de historia. Los que tenemos más años recordamos todo esto y los que no tienen nuestra edad adolescente, creo que conviene que sepan cómo se gestó en la Argentina el sistema que hoy nos rige en esto que podemos llamar el derecho de los grupos de insolvencia, que es bastante asistemático, pero que tiene numerosos aspectos interesantes. Si nos remontamos a los fines de la década del 60, o a los años 60, cuando todavía se estaba gestando lo que fue luego la Ley 19.551 de 1972, hubo en aquella década un famoso libro que se llamó El desafío americano, de un ensayista francés, Servan Schreiber, que causó revuelo en el pensamiento, a tal punto que todavía hoy sigue siendo el ensayo sociológico-político más vendido en Francia. En ese libro, Servan Schreiber llama la atención sobre las grandes empresas multinacionales, los grandes grupos, como un fenómeno de la posguerra que avanza de una manera indetenible en aquel momento norteamericano, en su gran mayoría. Hoy en día los grupos tienen distintas nacionalidades o ninguna, pero que en aquel momento marcaban que la manera como se iba a orientar la producción y la distribución de bienes y servicios dejaba de ser ya la de una empresa individual para pasar a ser la de grandes grupos integrados de distintas formas.
Esto tuvo también un impacto sobre un debate que llamaríamos de licitud, o un debate ético. ¿Estos grupos eran buenos o eran malos? ¿Era bueno o era malo que se pasara de la empresa unidad individual a este conjunto tan poderoso económicamente, no solo en el orden interno, en este caso de los Estados Unidos, sino en el orden internacional, en el orden multinacional? Hubo ahí una larga polémica que no fue solo jurídica, sino que fue fundamentalmente ética, y que luego veremos cómo termina resolviéndose jurídicamente en nuestro país. Al mismo tiempo, por aquella época, la jurisprudencia norteamericana ya había resuelto casos sumamente interesantes en los que desestimaba la personalidad jurídica en ciertos casos en que se había hecho abuso de la personalidad. Lo que llamamos la teoría de la desestimación o del levantamiento del velo o de la penetración de la personalidad de las sociedades mercantiles fue básicamente o inicialmente jurisprudencia norteamericana que un autor alemán tuvo, con ese rigor del pensamiento alemán, la virtud de sistematizarlo en un libro doctrinario poderoso que fue Teoría, Apariencia y Realidad en las sociedades mercantiles, Rolf Serig, hacia 1958. Este libro produjo otra vez un gran impacto y un gran llamado de atención sobre el tema de los grupos y de la utilización de la personalidad de las sociedades mercantiles, cuando estas formas societarias en realidad no separaban estrictamente lo que era la realidad económica subyacente, y esa realidad económica subyacente o esa teoría de la realidad económica subyacente por sobre las formas legales cuajó en el derecho fiscal y en nuestra jurisprudencia de la Corte Suprema ya hacia fines de los años 60 se aplica en los casos Parker Davis, Ford y otros. De manera que había en aquel momento toda una efervescencia sobre el tema qué pasa cuando se está usando la personalidad jurídica de una manera para separar aparentemente lo que en realidad es una gran unidad o un gran sistema de producción complejo de bienes y servicios, que es lo que hoy llamamos grupos. Fue así que antes de la sanción de la ley 1972, de la ley 19.551, tenemos en el país un famosísimo caso en el cual, por el concurso de un frigorífico argentino, el juez de comercio de la capital federal resuelve que la quiebra o que el concurso, que las deudas de ese concurso deben atenderse también con el patrimonio de la empresa controlante de la sociedad quebrada en la Argentina. En la Argentina era Swift y el grupo multinacional se llamaba Deltec. Claro, Deltec no estaba en la República Argentina, de manera que este fue un caso en el que se produjo una suerte de extensión, entre comillas, de la responsabilidad hacia la controlante por las deudas de la controlada, pero sin posibilidad concreta de ejecutar o de efectivizar el fallo fuera de las fronteras del país, porque era difícil imaginar que se iba a prestar asistencia o cooperación en ese momento al juez argentino para poder traducir en resultados concretos para los acreedores en la Argentina esta orden de liquidar bienes de la empresa matriz. Fíjense que esto se hace sin ninguna regla en la ley concursal vigente entonces, que era la ley 11.719. Se hace aplicando principios generales del derecho. La buena fe, la necesidad de combatir lo que podía ser fraude o la protección del interés de los acreedores, etc. Pero el impacto fue fenomenal. El impacto fue tan grande que cuando en 1972 se dicta
la ley 19.551, SWIFT está ahí en la base de todas las discusiones, SWIFT del TEC. El otro debate importante de esta época es el debate sobre si las deudas de la sociedad controlante, si la sociedad controlante es responsable por las deudas de la sociedad controlada, por el solo hecho de ser controlante una y controlada la otra. El anteproyecto de la ley 19.551 establecía esa responsabilidad. Automáticamente, por existir concurso o de la controlada, la controlante era responsable de las deudas que no podían resolverse con el producto de la liquidación de la sociedad controlada. Esto fue demoledoramente criticado en una conferencia que dictó el profesor Odriozola y se lo quitó del anteproyecto y no fue consagrado en la ley de 1972. Sin embargo, el debate continuó por bastantes años y todavía recuerdo en 1978, ya varios años después de sancionada y puesta en funcionamiento la ley 19.551, el profesor Rogaciano Lo Celso seguía insistiendo en los congresos que debía hacerse responsable a la sociedad controlante por las deudas de la controlada. ¿Qué pasó en el año 72 con la ley 19.551? Prácticamente una sola norma que se vincula al tema que hoy nos preocupa. Una norma de inspiración francesa de la ley que regía en Francia en el año 55, que es lo que llamaríamos la extensión de la quiebra al verdadero dueño del negocio. Este artículo, que fue el artículo 164 de la ley 19.551 y que hoy es el 161, me parece, ¿no? El inciso 1 del 161, que establece que, bueno, cuando una persona realiza actos en interés propio, pero hace disponer a la quebrada de los bienes de la quebrada en fraude de los acreedores de la quebrada, que está orientando o que está aprovechándose de la situación debe correr el mismo riesgo, la misma suerte y ser declarado en quiebra. Extensión de la quiebra. No es una norma que refiere exclusivamente a las sociedades, ni siquiera a los grupos, pero es la norma que de manera incipiente abre el camino para su aplicación con mayor fertilidad y con mayor frecuencia precisamente cuando existe este tipo de situaciones. Es una norma que además tiene como idea subyacente la idea de fraude. Quien está actuando así está defraudando. Y el fraude había sido el argumento con el cual hasta ese momento se había pensado que podía hacerse esa extensión de responsabilidad. Se pone en vigor la ley 19.551 y aquí que a principios de los años 80, por una de esas recurrentes crisis que nos visitan de vez en cuando, que caen del cielo, no sé por qué, como las tormentas, se produce la insolvencia de casi todos los grupos importantes argentinos, de casi todos los grupos de empresas importantes, los más grandes. No vamos a hacer nombre, pero bueno, si ustedes quieren, Sacetru, Greco, Odone, bueno, hubo varios. Y acá los jueces se encontraron con estos tremendos y complejos problemas prácticamente sin marco legal para resolverlos. Y se produjo una riquísima jurisprudencia en muy pocos años, que sería la base de todo lo que luego el legislador incorpora y que forma lo que yo llamaría la primera parte del sistema argentino en materia de grupos. Fíjense que había que resolver si la extensión de quiebra era solamente en el caso de aquel artículo 164 o si podía haber otros supuestos en los cuales se podría extender la quiebra apelando a las nociones de fraude, de abuso, de confusión patrimonial,
etc. Y los jueces lo aplicaron. Y los jueces resolvieron en varios de estos casos aplicar esas reglas, aplicar esos principios, ¿verdad?, sin regla legal positiva. No se sabía qué hacer con las masas. ¿Qué pasaba después de la extensión de quiebra? El artículo 164 decía que se extendía la quiebra, pero no sabía qué pasaba después. No se sabía cuál era el procedimiento, ¿no? Y hubo jurisprudencia contradictoria, si por incidentes, si por juicio ordinario, si de oficio sin audiencia de parte, etc. Y no había ninguna regla para el concurso preventivo agrupado, a tal punto que en el caso Greco, que había unidades del grupo, sociedades del grupo, no unidades, sociedades del grupo en distintas jurisdicciones del país, hubo que dictar una ley especial, que hoy todavía se conoce como la ley Greco, para determinar una sola jurisdicción para poder tener una manera de resolver los conflictos de todas estas empresas ante un solo juez. En 1983, la ley 22.917 viene a resolver bastantes de los problemas que habían enfrentado los jueces sin marco legal en los años anteriores. En primer lugar, se zanja el problema de la licitud. Ese artículo que hoy sobrevive, como me cuesta trabajo citar de memoria los números, ¿170 es? 172, que dice que la existencia del grupo empresario no determina la extensión de la quiebra a menos que encuadre dentro de alguno de los casos del 161, es una norma insólita, ¿no? Uno dice, ¿por qué dice esto? Es obvio, ¿no?, que si no está, ¿por qué? Bueno, la explicación es que había que decir que el grupo era neutro para el derecho, que el solo hecho de ser grupo no determinaba extensión de quiebra, que lo que determinaba extensión de quiebra eran los comportamientos reprochables tipificados en el artículo 161 en sus distintos incisos. En segundo lugar, se procura solucionar la mayoría de los problemas jurisprudenciales que hemos mencionado. Se regula la quiebra no ya por control, sino por abuso de control, o por control irregular. Se regula la extensión de quiebra por confusión patrimonial inescindible, cuando no es posible determinar los activos y pasivos a quién pertenecen dentro de los distintos sujetos involucrados. Se regulan todos los aspectos procesales de la extensión de quiebra, o la mayoría de ellos, y lo único que no se regula es qué pasa cuando un grupo, en vez de ir a la quiebra, va a un concurso preventivo. Eso queda sin regularse, pese a que el tema se había planteado y pese a que existía el precedente de una ley con nombre y apellido. Recién en 1995, la ley que todavía nos rige completa en alguna medida nuestro sistema, incorporando el concurso preventivo conjunto en caso de grupo empresario, conjunto económico o agrupamiento de empresas. Tenemos entonces que esa fue la evolución argentina. Entre 1970 aproximadamente y 1995, 25 años, un cuarto de siglo, durante el cual de manera algo asistemática se construye un sistema, que es el sistema que hoy nos rige. ¿Qué pasó en el mundo mientras tanto? En el mundo no pasaba nada. En las legislaciones comparadas no había prácticamente nada comparable a la abundancia de normas que en la problemática de la insolvencia de grupos la Argentina ya tenía hasta en 1995. Todavía en el año 2000, el año 99, 2000, 2001, etc., las entidades que se ponen a elaborar o a condensar los estándares internacionales, el Banco Mundial con sus principios y UNCITRAL con su guía legislativa, dicen, no, en este tema no nos metemos. No nos metemos porque no hay suficientes ejemplos en el derecho comparado como para poder extraer si hay alguna buena práctica en el tema, en la materia, si hay algo que puede indicarse como una corriente que pueda presentarse de algún modo como un modelo a seguir o a tener en cuenta por lo menos.
Recién en el año 2010, la Comisión de las Naciones Unidas incorpora una tercera parte a su guía en la que aborda la problemática de los grupos de empresas de una manera integral, muy detallada. Y al año siguiente el Banco Mundial, tomando una condensación de las recomendaciones de UNCITRAL, elabora los principios C16 y C17. A la fecha, prácticamente el único país que tiene íntegramente desarrollado el tema, plasmando en su legislación lo que sugiere la guía legislativa de UNCITRAL, es Colombia. Colombia, en el año 2011, a través de un decreto, reglamenta los principios de su legislación y establece prácticamente todas las normas que UNCITRAL aconseja. En América Latina hay muy poco más que esto, o sea, la Argentina con otra fuente, con otro origen, Colombia con fuente en UNCITRAL y México en el año 2014, luego del caso Vitro, incluye algunas normas relacionadas con esto. No sé si han oído hablar del caso Vitro. Para hacer un poco de digresión, les puedo contar algunos detalles porque es sumamente interesante. Vitro era la mayor fabricante de vidrio de México. 17.000 empleados en plantas productoras en 7 países diferentes. Había emitido $1.200 millones en lo que nosotros llamaríamos obligaciones negociables, ¿no? en bonos, la mayoría de ellos en el mercado norteamericano. Había emitido también pagarés negociables en Nueva York, bajo ley de Nueva York, garantizado por sus subsidiarias. Bueno, se presentó en concurso utilizando la ley de concursos mercantiles de México, en México. Y allí ocurrió algo muy curioso. El plan, o sea, el acuerdo, diríamos nosotros, el plan fue aprobado obteniéndose las mayorías por la votación de deudas cruzadas entre las subsidiarias, lo que llamaríamos créditos internos del grupo. Pero esto no era lo más curioso. Lo más curioso era que estas subsidiarias, que aparecen como acreedoras en el concurso de Vitro, hasta hacía poco tiempo eran deudoras de Vitro. De manera que por arte de magia algo ocurrió que pasaron a ser de deudoras a acreedoras y en consecuencia votaron el plan. Votaron el plan se aprobó porque la ley de México establecía que no podía votarse en el concurso, la controlante no podía votar en el concurso de las controladas, pero no decía nada que las controladas no pudieran votar en el concurso de las controlantes. Pero esto no era todo. El plan incluía también la cancelación de las deudas de todos los garantes. O sea que el plan produjo un efecto mágico sobre todos los garantes, que seguramente habían sido algunos parientes o vinculados, y que se descargaban, se liberaban de las obligaciones. Claro, muchísimo pasivo estaba colocado en Estados Unidos y había activos también. Y entonces se fueron a Texas a pedir el reconocimiento, utilizando el capítulo 15 de la ley norteamericana, que es la consagración en ley interna de la ley modelo de UNCITRAL sobre insolvencia transfronteriza. El juez de primera instancia norteamericano negó reconocimiento, o sea, el efecto que se perseguía era obtener medidas cautelares, ¿verdad?, para evitar la ejecución de los bienes en Estados Unidos y el reconocimiento del plan frente a los acreedores norteamericanos. El juez de primera instancia se lo negó, hizo una serie de argumentos, fue a la Corte de Apelación del circuito y también se lo negó, pero con un argumento muy chiquitito, muy formal, si se quiere, y no se entró a debatir el aspecto fundamental de la licitud o ilicitud de lo que había ocurrido en el plan de Vitro.
Pero lo importante es que, más allá del resultado final, porque al final hubo un arreglo y las cosas se resolvieron pacíficamente, fue tal el estrépito que causó este caso que terminó determinando que la ley mexicana se modificara incorporando normas de coordinación procesal, votación de acuerdos y algunas cuestiones de consolidación patrimonial aplicables en caso de insolvencia de grupos. Y ahí prácticamente se nos termina. Hay algo en la ley uruguaya, muy poquito, sobre la posibilidad de presentar conjuntamente a grupos, pero en lo que es de mi conocimiento, por lo menos en el resto de las legislaciones de Latinoamérica, no hay prácticamente nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un sistema argentino que proviene básicamente de casos grupales en los que los jueces crearon las soluciones. La mayoría de nuestras soluciones es derecho forjado antes en los tribunales. Es un caso extraño en general cuando se piensa que en un sistema romano-germánico el legislador baja línea a los jueces y a partir de ahí se crea la jurisprudencia. Acá la jurisprudencia se creó antes y luego se condensó en normas legales. No está construido sobre la idea de grupo estrictamente. Toda nuestra legislación no está, salvo por supuesto el concurso preventivo, pero en materia de quiebras está construida sobre la idea de la extensión y de las responsabilidades. Pero las normas de extensión, la confusión patrimonial, las masas, etcétera, tienen aplicación fecunda cuando estamos en presencia de grupos, indudablemente. Entonces podemos decir que aunque los ejes en nuestro caso son la extensión de quiebra y la responsabilidad de terceros, tenemos normas para regular muchos de los aspectos más conflictivos del concurso o la quiebra de los grupos económicos. En el caso de un citral, la guía legislativa es algo totalmente distinta, es una elaboración a partir de la teoría hecha por expertos, en la cual se hace un tratamiento mucho más armónico, por cierto, porque se hace en un solo momento, contemplando todos los problemas y se brinda en un solo momento. Lo nuestro llevó 25 años. Esto se hace de arriba para abajo durante algunas sesiones, pero con una visión en conjunto, con una visión única. La extensión de quiebra, por ejemplo, no se recomienda. La extensión de quiebra es un tema bastante raro en el derecho comparado. Es un tema que nació en Francia, que en la Argentina se desarrolló más que en ninguna otra parte y que muy pocas otras legislaciones tienen una norma parecida. En general, la tendencia de casi todo el derecho comparado es establecer normas de extensión de responsabilidad, pero sin quiebra, o sea, hacer responsables a determinados sujetos por las deudas de otros en determinadas circunstancias para que satisfagan el perjuicio causado y en todo caso si hay quiebra será porque no pagan, porque son insolventes, pero no como en nuestro sistema que automáticamente primero viene la quiebra y después vemos qué hacemos con esto, ¿no? Cómo repartimos, en qué nos mejora el sistema de satisfacción de los pasivos. Un citral trata también temas que están ausentes en nuestro sistema, y esto lo vamos a ver, porque estos son temas que pueden llevarnos a pensar que nuestro régimen puede ser mejorado, tomando o no esas recomendaciones, pero por lo menos teniendo en cuenta esa temática. Bien, la ley concursal argentina habla de grupo económico, conjunto económico o agrupamiento. No utiliza la expresión grupos de sociedades o grupos corporativos. Usa una terminología promiscua, poco precisa, no definida, pero más amplia, indudablemente, que la del grupo societario. El conjunto económico nuestro normalmente estará integrado por sociedades, indudablemente. Posiblemente todos los miembros del grupo sean sociedades, pero no es indispensable que así sea. Pueden entrar dentro del grupo sujetos de derecho que no sean sociedades comerciales. O sociedades, porque ahora ya ni siquiera sociedades comerciales tenemos. Por eso, Ricardo,
no sé qué hacer con el Código de Comercio. Ni siquiera sabemos si existe el derecho comercial. Nos han sepultado 150 años, ¿no? De un plumazo. Pero bueno, eso al margen, ya lo conversaremos. En un citral, cuando se preparaban las sesiones para el tratamiento de este tema, se hizo un seminario con paneles y el título era Insolvencia de los grupos de sociedades, Corporate Groups. Y ahí un humilde habitante de Las Pampas les dijo, miren, en nuestra ley tenemos el tema, cosa que ya hizo abrir los ojos de este tamaño. Y además no le llamamos grupo de sociedades, le llamamos grupo de empresas o conjuntos económicos, etcétera, porque pensamos que puede haber otros que no lo sean. Bueno, no hubo aplausos, por supuesto, pero se ve que les picó, porque finalmente el texto del tercer capítulo, la tercera parte de la guía legislativa se llama Concursos de los grupos empresarios, no de los grupos de sociedades. O sea, también se admite en lo que hoy sería la condensación de las buenas prácticas, que lo de la Argentina era bastante buena práctica. No solo grupos de sociedades, sino conjuntos económicos más amplios. Ahora, ¿qué son? ¿Qué es esto? ¿Qué animal tenemos acá adelante? La definición legal no es propia de nuestras legislaciones en general, aunque hoy hay legislaciones de América Latina que ya por influencia del derecho anglosajón vienen con vocabulario, ¿no? Vienen con glosario y definen sus términos, lo cual no es una mala idea, quizás no es tan elegante, pero por lo menos evita la ambigüedad de muchos de los términos que nosotros a veces usamos. ¿Qué es lo que conceptualiza a nuestro grupo, a nuestro agrupamiento, a nuestro conjunto? Bueno, primero, por supuesto, que haya pluralidad de sujetos, esto sin ninguna duda, ¿no? Luego parecería que tiene que haber integración empresarial de carácter permanente. El conjunto económico que se presenta en concurso preventivo, la ley dice que debe ser de carácter permanente. Pero además de carácter permanente tiene que haber integración empresarial, porque si no la hubiera es muy difícil imaginar que la insolvencia de un miembro del grupo pueda causar la insolvencia de otros o de otro. Además habría muy poca justificación si no hubiera ningún tipo de relación empresarial entre los miembros del grupo que pudieran venir a presentarse en conjunto. Pero de todas maneras esto es doctrina, no es una definición legal. Y luego viene el problema de cómo se vinculan jurídicamente. O sea, la realidad económica será la integración empresarial. El matiz jurídico sería alguna forma de control exteriorizado, porque hay que demostrarle al juez que existe el grupo. Entonces, si hay que demostrar que existe el grupo, algo tendrá que haber que pueda exteriorizarse y ser objetivamente comprobable. A mí me gusta esa definición, por eso las comparto con ustedes, pero les repito, no es palabra sagrada, ni siquiera texto legal. En el caso de un citral, sí hay una conceptualización del grupo bastante más precisa. En primer lugar, se dice que el término abarca distintas formas de organización económica edificadas sobre la base de la entidad jurídica individual. Bueno, pluralidad de sujetos, ¿no? Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico. Y lo define en sentido lato como dos o más entidades jurídicas, miembros del grupo, sujetos de derecho, cuya vinculación consiste en alguna forma de control, directo o indirecto, o de participación mutua o no, en su capital social respectivo. Y control está definido de una manera muy lata, la capacidad de determinar directa o indirectamente la política operacional y financiera de una empresa. O sea, ni siquiera vinculado al tema formal de la disposición de votos para determinar en la asamblea las decisiones societarias, sino la capacidad de determinar las políticas. O sea, un control que puede ser incluso no dependiente de la existencia
de votos o de posibilidad de decidir en la asamblea. Pero la noción de control en UNCITRAL es fundamental. O sea, el grupo lo determina la existencia de control. O sea, si no hay alguien que controle, si no hay entidades agrupadas de cualquier manera, pero controladas por otra, no habría noción de grupo. A estos efectos, ¿no? A efectos de la insolvencia. Del tratamiento especial de la insolvencia de ese grupo. En nuestro sistema, los caracteres fundamentales del grupo para el concurso preventivo conjunto, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Uno, la integración empresaria, que la insolvencia de uno pueda determinar la insolvencia de otros. La permanencia, no una vinculación accidental u ocasional. La exteriorización, el grupo debe poder demostrarse objetivamente e indubitablemente para que el juez acepte el concurso preventivo en conjunto. Y un cuarto elemento que ha merecido muchas críticas que comparto, que es la prohibición de fragmentarlo a los efectos del concurso preventivo conjunto. En nuestro concurso preventivo de grupos hay dos opciones. Una, o todos van por separado, dos, todos van juntos. Lo que no se puede es dejar alguno afuera. Ni porque esté in bonis, ni porque sea solvente, ni porque se resuelva presentarlo en concurso por separado. O sea, para que haya un concurso preventivo conjunto, todas las piezas tienen que ir juntas. Nunca he podido entender muy bien la razón de esto. Creo que es porque se piensa que si se pudiera fragmentar, se podrían utilizar maniobras de manipulación para perjudicar a los acreedores de uno frente a los de otro, pero me parece que es una rigidez que no aporta nada sustancialmente mayor en términos de ventajas que las desventajas que puede en ciertos casos ocasionar. En el caso de UNCITRAL, casi todas las recomendaciones son muy flexibles, son mucho más flexibles que nuestro sistema. Y por ejemplo, dice, la insolvencia de un miembro del grupo puede causar dificultades financieras a otros o al grupo en su conjunto. Esto es igual que lo nuestro, es igual que nuestro sistema, ¿no? El presupuesto objetivo. No la insolvencia de todos, sino la insolvencia de algunos y el peligro de afectar a otros. ¿Por qué? Porque cuando la estructura del grupo es integrada se puede producir el efecto dominó, o sea, pueden ir cayendo como piezas una detrás de la otra. Pero la solicitud conjunta de apertura puede abarcar a dos o más empresas de un grupo, no necesariamente a todas. En esto estamos tocando dos músicas distintas. ¿Cuáles son los dos problemas fundamentales o específicos o diferenciados que tiene todo concurso en el que hay un grupo de empresas insolventes involucradas? Son dos: la coordinación de los procesos y, eventualmente, la consolidación patrimonial. Uno tiene que ver con el funcionamiento del procedimiento, otro tiene que ver con lo sustancial. ¿Qué bienes responden por qué deudas? Estos son los dos temas claves. Y sobre esto gira casi toda la regulación y casi todas las recomendaciones que hacen los documentos que no regulan, sino que simplemente sugieren. ¿Qué es la coordinación procesal? La coordinación procesal es la administración coordinada, ¿verdad?, de dos o más procesos de insolvencia abiertos respecto de diversas empresas del grupo. Cada concursada, aunque se coordinen procesalmente los concursos, seguirá siendo una entidad separada y distinta con su propio activo y su propio pasivo. O sea, no se afecta en nada, ¿verdad?, la responsabilidad por las deudas con los bienes que cada sociedad tiene. O sea, siguen siendo personas jurídicas separadas y no comunican responsabilidades sustanciales desde el punto de vista de los pasivos ni tampoco de los activos, aunque hubiera liquidación. No altera los derechos sustanciales de los acreedores y esta es la regla en los concursos de grupos. Casi todas las normas que regulan a los concursos de grupos de lo que tratan fundamentalmente es de coordinar aspectos procesales, con miras a obtener eficiencia en la gestión de los procedimientos y obtener los mejores resultados en los concursos preventivos, sobre todo para tratar de rescatar
a todas las empresas útiles del grupo y en las quiebras para tratar de amortiguar el daño que la falta de coordinación procesal podría agravar a los acreedores. Podría agravar el daño a los acreedores por falta de coordinación. En cuanto a la consolidación patrimonial, la terminología consolidación patrimonial, que es la que usan los instrumentos internacionales y las nuevas leyes que regulan esto, refiere a lo que nosotros conocemos como masa única. O sea, cuando hay consolidación patrimonial, de lo que se trata es del tratamiento del activo y del pasivo de dos o más empresas de un grupo como si formaran parte de una única masa. Vale decir, todos los acreedores van a concurrir promiscuamente sobre todos los bienes, independientemente de quién hubiera sido el obligado desde el punto de vista del sujeto, de la persona jurídica, quién fue obligada frente a este acreedor, e independientemente de quién de las personas jurídicas en concurso es la titular de tales o cuales bienes. Esto es una solución excepcional, ¿verdad? Esto es excepcional en los documentos internacionales y es excepcional en las legislaciones, ya que prescinde de la personalidad jurídica de cada miembro del grupo. En los textos de UNCITRAL se sostiene que se justificaría si no existe una separación real entre los patrimonios de esos miembros, algo que a ustedes les tiene que sonar como la confusión patrimonial inescindible de nuestra ley, y la segunda justificación que dicen es cuando la estructura del grupo se ha organizado para fines deshonestos o fraudulentos. Esto estrictamente no tiene paralelo en nuestra legislación, sí lo tiene en Colombia, por ejemplo. La Colombia dice que los dos casos de consolidación patrimonial son estos, la confusión patrimonial y el uso de la estructura para defraudar. En nuestro caso, en nuestro supuesto, cuando la estructura se usa para defraudar y no hay confusión patrimonial, entraríamos en los supuestos del inciso 1 y 2 del artículo 61 y estaríamos en el caso de las masas separadas con un fondo común o masa remanente para distribuir, pero no en una directa apertura a la participación promiscua de todos los acreedores, de todos los miembros, sobre todos los bienes de los miembros del grupo. Medidas de coordinación procesal. Bueno, ¿qué tenemos en nuestro país? En el concurso preventivo conjunto, decíamos, la ley obliga a presentar a todos los miembros del grupo, pero no establece quién tiene legitimación para la petición. ¿Cómo se pide un concurso preventivo conjunto? ¿Basta con que aparezca un miembro del grupo? ¿Basta que este miembro del grupo diga yo soy la matriz? Si es que existe una matriz o controlante o madre, o debe ser suscripta por los representantes legales o los apoderados con facultades especiales de cada uno de los miembros del grupo. No lo tenemos resuelto. Tampoco tenemos resuelto si la presentación conjunta debe ser simultánea o si puede ser sucesiva. Parecería que implícitamente la ley nos dice que debe ser simultánea, ya que hay que decir que están todos, No podemos decir, vamos a estar todos. Algunos van a venir después. Están atrasados, no tienen la autorización de la asamblea, no consiguieron que el escribano les certificara el poder, etc. Pero tenemos esa directiva implícita bastante rígida. En la quiebra rigen las normas de la extensión. Entonces, la extensión se puede pedir por el síndico de la quiebra principal o de la quiebra ya declarada o por cualquiera de los acreedores de esta. Y puede haber vinculación por extensión sucesiva. Esto sí está contemplado en nuestra legislación, que puedan ir adosándose por extensión otras unidades, otras personas jurídicas en quiebra. Lo que no está contemplado es la quiebra voluntaria conjunta. O sea, se pueden presentar en conjunto, voluntariamente, un grupo empresario. Esto fue lo que hizo SACETRU, antes de que existiera la regulación que hoy nos rige. Cuando existía la ley 19.551 en su versión original, sin la modificación del 83, SACETRU se presentó directamente en quiebra con 30 y tantas, creo que eran empresas de su grupo. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque en aquella época existía el acuerdo resolutorio.
O sea, había obstáculos para presentarse en concurso preventivo que no podía superar. En consecuencia, se presentó en quiebra para obtener acuerdo resolutorio. Hoy el acuerdo resolutorio no existe, de manera que sería bastante impensable que un conjunto económico o un grupo de empresas optara por pedir directamente la quiebra, ¿no? Pero bueno, la duda queda planteada, no lo tenemos contemplado. En el caso de UNCITRAL, les decía, no recomienda la unanimidad inexorable y legitima a 2 o más empresas del grupo siempre que cada una de ellas satisfaga las condiciones de apertura y a un acreedor que sea acreedor de cada una de las empresas del grupo. ¿Por qué? Porque está contemplando simultáneamente los procesos de reorganización y de liquidación. En la terminología internacional más corriente hoy, el proceso de reorganización es lo que nosotros llamamos el concurso preventivo, el proceso de liquidación con insolvencia es la quiebra. El juez competente en nuestro sistema debe ser único, en el concurso preventivo y en la quiebra. Nosotros en el concurso preventivo la competencia la determina la persona con activo más importante del grupo, de acuerdo al último balance. En el caso de la quiebra se pide la extensión ante el juez de la quiebra principal y luego se declina la competencia si estuviera involucrado otro juez que sería competente por razón de que el activo de esa empresa, de esa sociedad o de ese sujeto es el más importante del grupo. Cuando hay dudas, se aplica el principio de prevención procesal. Nuestro sistema es diferente del que recomienda UNCITRAL, porque UNCITRAL recomienda el juez único, pero no asigna criterios de determinación de cuál es el juez que debe ser único. Por ejemplo, podría ser si el juez que fuera competente respecto a la sociedad matriz, donde esté el centro de los principales intereses, el centro de control del grupo, donde estén la mayoría de los acreedores. Pero la realidad es que en esto yo creo que el sistema nuestro es sencillo, no sé si será el mejor, pero es sencillo, y no creo, por lo menos no estoy al tanto de que haya ocasionado problemas de conflictos de competencia que dilatan la radicación definitiva de los concursos de grupos. O sea, tenemos un sistema práctico y que funciona, probado. En cuanto a la sindicatura, lo que en terminología de los documentos de UNCITRAL se llama el representante de la insolvencia, en nuestro sistema también debe ser único. O sea, puede ser plural, puede haber más de un síndico, pero la sindicatura en ese caso es única. Lo que habrá que establecer un sistema de coordinación en la actuación entre los síndicos plurales. En cambio, en el caso de las estándares internacionales, se sugiere que podrá nombrarse un único representante de la insolvencia en la medida que ello redunde en provecho de la administración de los procesos, pero no se lo impone como la única solución. Lo que sí se dice, algo que nosotros no tenemos y que es muy interesante, es que deberían contemplarse medidas para dirimir los conflictos de intereses que pudieran surgir cuando se nombre un único representante de la insolvencia. Por ejemplo, si hay un solo síndico y hay créditos intragrupo, hay créditos internos en el grupo, y entonces hay que dictaminar a favor de uno y en contra de otros. Entonces, sí, el mismo síndico puede estar en una situación de conflicto, pero nosotros tenemos una solución aplicable, si se quiere, analógicamente, que es la del síndico ad hoc, el síndico que se inhibe cuando debe dictaminar en aquella causa en la que tiene una causal de excusación, y para esa sola actuación se nombra un síndico reemplazante. Lo que sí aconseja UNCITRAL, y acá aparecen por primera vez estas palabras que las vamos a ver a lo largo de los temas que siguen, es que si hay pluralidad de representantes, o sea, pluralidad de síndicos, diríamos nosotros, exista en la ley una clara indicativa de que hay deber de cooperación y, en la medida de lo posible, deber de coordinación. O sea, habrá muchos, pero cooperen y coordinen, para evitar la anarquía.
Este es un tema que tiene, a mi juicio, algunos interrogantes en nuestro sistema, que es que en el concurso preventivo conjunto de grupos se puede presentar propuesta que trate unificadamente los pasivos. O sea, se pueden presentar propuestas de acuerdo en cada uno de los concursos. Recuerden que no hay unificación procesal, hay coordinación. Pero se puede presentar una propuesta que trate unificadamente los pasivos. La ventaja que trae es la posibilidad de compensar las mayorías que no se obtienen, que no se obtendrían en el acuerdo de un miembro del grupo con las mayorías excedentes en el otro, y en consecuencia se suman promiscuamente los votos, y de esta manera parecería que en algunas situaciones puede ser más fácil obtener la aprobación del acuerdo si se obtiene mayoría del 75% del capital total y 50% en cada una de las categorías. Acá no se cuenta por persona, se cuenta por capital. Pero la espada de Damocles es que la quiebra indirecta de uno de los miembros del grupo arrastra al resto. Lo que yo no termino de entender muy bien, y por eso lo pongo como preguntas, y quizá las neuronas de ustedes estén más frescas y me ayuden a resolver el tema, es ¿para qué se unifican los pasivos? ¿Qué significa esto de tratar unificadamente el pasivo? Desde el punto de vista de la votación, sí, esto es claro, o sea, se unifican los votos, todos votan igual, todos votan juntos. En consecuencia, la base de cálculo es el pasivo de todos juntos. Ahora, ¿para el cobro también? En otras palabras, si hay, por ejemplo, quiebra indirecta, ¿que hay masa única? O sea, la quiebra indirecta de uno arrastra al resto, ¿pero cómo? ¿Los arrastra por separado o los arrastra con consolidación patrimonial? Además, y esto es la gran pregunta, ¿no? ¿Este tratamiento unificado del pasivo es consolidación patrimonial en el concurso preventivo o es una forma de coordinación procesal que no está suficientemente definida? Lo cual tiene importancia, porque uno tendría que preguntarse, según sea la respuesta, según sea uno o lo otro, ¿conviene entonces mezclar en la misma categoría o separar a acreedores de distintos miembros del grupo en caso de unificación? Y otra, propuesta unificada, ¿significa plan único? O sea, un plan para todos el mismo, o puedo unificar la votación pero con planes separados para cada uno de los miembros del grupo. No hay, yo creo, respuesta clara en el texto legal, porque el texto legal lo que dice tratamiento unificado de los pasivos y cómo se vota, y cuál es la consecuencia en la quiebra indirecta, ¿verdad? Pero no dice que la propuesta deba ser única, no dice tampoco que en caso de quiebra indirecta haya consolidación patrimonial. Si alguno de ustedes conoce un precedente jurisprudencial, se los agradezco. Me dan el dato, o si están involucrados en algún caso así. En UNCITRAL se desaconseja el plan único. Dice que el plan único altera el cálculo de mayorías. Lo que recomienda son los planes coordinados. O sea, la coordinación puramente a nivel procesal. O sea, que se coordinen las juntas, si hay juntas de acreedores, que se coordinen las fechas, que se trate de resolver todos en un periodo más o menos simultáneo, y que los planes entre sí sean armónicos, para que el cumplimiento de todos ellos conduzca a que el grupo pueda seguir funcionando como tal, que no sea la salvación de una u otra empresa individual, sino que el grupo que funcionaba bien antes de la insolvencia pueda seguir funcionando luego del rescate a través de un plan de reestructuración. Otras medidas de coordinación procesal. Bueno, en nuestro sistema las otras medidas de coordinación procesal que menciona la legislación son que los procesos son separados para cada miembro del grupo, no hay consolidación procesal tampoco, que hay un informe general único, sin embargo, complementado con un estado consolidado de activos y pasivos del grupo. Eso en el concurso preventivo conjunto. En la quiebra vinculada por extensión, el juez dispone la medida de coordinación de procedimientos que estime adecuadas, o sea, un sistema mucho más flexible, lo cual lleva a preguntarse si en el concurso preventivo conjunto las medidas de coordinación procesal son solo las que menciona la ley
o si pueden el juez disponer otras si considera que el objetivo de todo esto, que es una gestión eficiente de los procesos, requiere de alguna otra medida de coordinación procesal. Cosa a la cual me atrevería a responder que sí, decididamente. El juez es el director del proceso y puede disponer todas las medidas que sean necesarias en la medida en que no altere, por supuesto, derechos sustanciales de las partes, ¿verdad? Pero en la medida que no se alteren los derechos de las partes, no creo que las medidas de coordinación procesal estén limitadas a las que ejemplifica, a mi modo de ver, el texto de la ley que nos rige. ¿Hay más de una oportunidad para ordenar medidas o modificarlas? Sí, por supuesto, yo creo que sí. Las medidas pueden ampliarse, pueden revocarse, pueden modificarse, todo lo que tenga que ver con el objetivo, que es la gestión eficiente del procedimiento para obtener los mejores resultados. En el texto de UNCITRAL esto está expreso, pone énfasis en la flexibilidad. La coordinación puede disponerse de oficio, a pedido de parte, puede consistir en numerosas medidas que no son taxativas, que apunten a la eficiencia procesal, especificando el juez su alcance. Pueden pedirse o ordenarse al abrirse el concurso, en todo momento posterior modificarse o revocarse. Creo que esto es una buena sugerencia y creo que dentro de nuestra legislación cabe, aunque no se modifique la ley, por aquello de el fin implícito en la noción de concurso preventivo conjunto y en las amplias facultades del juez como director del proceso, que están sí expresas en nuestro texto legal. La participación de los acreedores. Acá hay que distinguir dos clases de acreedores, ¿verdad? Lo que llamamos acreedores internos o intragrupo, o sea, cuando un miembro del grupo es acreedor de otro, o sea que hay una relación de crédito-deuda entre los sujetos del grupo, y los acreedores externos, que son el resto del mundo, o sea, los que no son miembros del grupo. En el caso de los créditos internos o intragrupo, en nuestro concurso preventivo conjunto tenemos estas normas. Primero, no tienen derecho a votar el acuerdo. No se subordina ipso iure, aunque el acuerdo puede establecer su extinción parcial o total, su subordinación u otro tratamiento. Esto es un tema importante y es un tema que creo que está bien resuelto en la legislación nacional, pero a la legislación nacional le falta una mejor definición de quiénes son, en términos generales, personas allegadas o personas relacionadas, sobre todo en materia de sociedades y en materia de grupos, ni hablar, y las consecuencias que el ser persona relacionada tienen, que en nuestro sistema prácticamente se reducen a estas, ¿no? A tener restricciones al voto, pero no a la subordinación. O sea, en ningún caso se establece subordinación y tampoco hay, por ejemplo, presunciones específicas para los actos ineficaces en la quiebra en los que puedan haber participado personas especialmente relacionadas con el deudor. En los casos de las quiebras extendidas, los créditos entre los fallidos, por supuesto, si hay masa única, se extinguen, todos pasan a ser acreedores y deudores, de manera que se produce una suerte de confusión, extinción de la obligación por confusión de acreedores. En el caso de masas separadas o con fondo residual o remanente, no participan del fondo común y no resultan afectados en el caso de las masas separadas sin fondo de remanente. En el caso de UNCITRAL no recomienda la subordinación automática de los créditos internos del grupo. Es curioso esto, porque en toda la guía legislativa hay un tratamiento en el cual se pide que se definan las personas relacionadas, las consecuencias, etcétera, pero hay toda una serie de digresiones, si ustedes leen el texto, en el que dice que bueno, que en algunos casos podría ser inconveniente, etcétera. En consecuencia, si bien le dan trato de personas allegadas a las empresas miembros del grupo, y en consecuencia habría restricciones al voto, sin ninguna duda, perdón, prohibiciones, no restricciones, subordinan los créditos internos de los externos, no siempre. Aconsejan considerarlo. En caso de consolidación patrimonial, por supuesto, hay una recomendación similar a la de nuestra ley para la masa única, extinción.
Los créditos externos. Los créditos externos pueden tener alguna particularidad cuando el mismo crédito tiene varios coobligados que son miembros del grupo. O sea, no cuando yo soy acreedor por distintos créditos de distintos miembros del grupo, sino cuando tengo un mismo crédito que tiene pluralidad de obligados entre los miembros del grupo. En el concurso preventivo, si se propone sin unificación de pasivos, creo que ese acreedor participa en cada uno de los concursos, vota en cada uno de los concursos y eventualmente cobrará en cada uno de los acuerdos sin resultar afectado para nada por la circunstancia de que sea un concurso preventivo conjunto. Por supuesto, sin exceder el monto total de su acreencia. Ahora, si se propone acuerdo con unificación de pasivos, la participación a los efectos del voto va a ser una sola, ¿verdad? Por el monto mayor verificado. Esto va a ser lo que va a dar el derecho de voto. Y ese monto mayor verificado va a ser lo que va a determinar la suma de mi crédito dentro de la base computable para determinar las mayorías. Ahora, si hay pluralidad de acuerdos, ¿podré votar en cada uno? Parecería que no, ¿no? Parecería que como los cálculos de mayoría son únicos, si el acuerdo es unificado, se vota una sola vez, por el importe mayor verificado y una sola vez. En el caso de quiebra con masa única, el acreedor externo participa también una sola vez y por el importe mayor verificado. O sea, se altera la regla que rige en las quiebras, donde no hay extensión con masa única, en la cual un acreedor que tiene pluralidad de obligados puede concurrir en todas y cobrar en todas hasta que alcance el monto máximo de su crédito. Acá, si se consolida, participa una sola vez. Por eso es que la consolidación patrimonial, aunque tiene un efecto neutro desde el punto de vista de lo que se reparte, porque sumando todos los activos no se tiene más o sea, la suma de los activos es exactamente igual que los activos por separado y la suma de los pasivos también sería. Sin embargo, hay acreedores que se perjudican y hay acreedores que se benefician. O sea, el acreedor que tenía la posibilidad de concurrir en una pluralidad de quiebras y si alguna de ellas encima tenía una cuota de dividendo concursal alto, se va a ver hoy perjudicado porque va a tener que ir a prorrata con el resto en la sumatoria común. A su vez, el acreedor que tenía como obligado a un solo integrante del grupo que tenía una enorme cantidad de pasivo y muy poquito activo, seguramente se va a ver beneficiado cuando se suben todos los activos y al participar él a prorrata con los demás. O sea, la consolidación patrimonial no es neutra desde el punto de vista del efecto que produce sobre los acreedores. Es neutra desde el punto de vista de los números, no es neutra desde el punto de vista de los beneficios o desventajas particulares. En el caso de un Citran no recomienda el plan único, y en la liquidación con consolidación patrimonial establece lo mismo que establece nuestra legislación. Sugiere lo mismo que establece nuestra legislación. El tema de la financiación, Daniel, cuando haga falta cortar, cortamos. Bien. Cortamos 15 minutos. Perfecto.